pienso que a todos nos ocurre que en la vida uno tiene fijaciones, que son esos momentos que nunca se borran de la mente de los seres humanos y un poco con lo que llamamos memoria contingente, que con ver a una persona o escuchar algo, uno inmediatamente reprocesa a una velocidad impresionante, como es la mente humana, un hecho concreto. Eso me pasa a mí cuando saludo, recuerdo o veo al doctor Luis Fernando Restrepo, un oftalmólogo de mucha avanzada y muy prestigioso en la región, que trajo a Pereira el primer sistema de cirugía con láser. Y lo recuerdo no por el láser, sino que lo recuerdo porque con un amigo muy especial que hoy en día vive en Bogotá, que es el médico Karim Nader, ellos, el doctor Luis Fernando Restrepo y Karim Nader, se atrevieron a hacerle una cirugía a una tigresa en el antiguo zoológico Matecaña, que fue un hecho que conmovió mucho a la opinión pública en esa época. Estoy hablándole a mediados de los años 80, tal vez en el año 83, 84, y fue noticia nacional, en la televisión, se hicieron los videos y todo ese tipo de cosas. De eso parece que el único que tiene fotografías, si es que las tiene todavía, es Karim Nader, porque el doctor Luis Fernando Restrepo no tiene ningún recuerdo, solamente lo que hay en la memoria. En realidad, saludos a todos. Gracias por aceptar esta invitación, doctor Luis Fernando. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a tu equipo. Esa fue una situación muy anecdótica. Por curiosidades del destino, era muy amigo del veterinario del zoológico. ¿Era el doctor Luis Fernando Canizales? No, era antes de Luis. Antes de Luis Fernando. Bueno. Y qué pena, se me olvida el nombre en este momento, pero bien. fuimos muy buenos amigos. Y él nos planteó que una de las tigres, una tigresa, tenía una catarata evidente, que por qué no considerábamos superarla. Le comenté yo a Karim y Karim se montó en el paseo. No, pues. Y te cuento, para abreviar el cuento, que estuvo aquí el doctor Reynolds, el inventor del marcapasos. Sí, señor. Él estuvo... Jorge Reynolds. Jorge Reynolds, él nos acompañó en la cirugía. Estuvimos anestesiólogo, que si no estoy mal, fue el doctor Isnardo Ardila también. Isnardo. Porque fue con anestesia general. Tuvimos que hacer instrumental, porque obviamente el tamaño del ojo del tigre era muy diferente al tamaño del ojo humano. Entonces tuvimos que adaptar instrumental, tuvimos que hacer instrumental y finalmente le operamos la catarata. El resultado fue muy bueno. Ellos observaron cambios positivos en el comportamiento de la tigresa, que murió como 6 o 8 meses más tarde de un problema renal. Sí. Creo que el ojo se conserva en alguna parte del zoológico, en el antiguo zoológico Mantecaña, que tenía como un pequeño museo. Y allí estaba guardado el ojo operado de esa tigresa. Pero eso fue una situación anecdótica hace unos fácilmente 30, 35 por lo menos. años. Luego había una persona, un particular, en el mirador que tenía un león. Claro, el particular es nada menos que Carlos Ariel Jaramillo. Sí, yo no, claro, pues no me atreví a dar el nombre de Carlos Ariel. También somos muy buenos amigos. Mirador arriba en la loma. Y resulta que ese leoncito tenía un problema de nacimiento, tenía una osteomalacia, tenía como un defecto genético e hizo una perforación de córnea. Sí. Y lo tuvimos que operar. Perdóneme el paréntesis, ¿qué es una astromalacia? Una osteomalacia. Osteomalacia. Es un daño generalizado de los cartílagos y de los huesos, había deformidad. Osteohueso, sí, correcto. Es más, el leoncito lo iban a sacrificar y Ariel lo salvó. Ese es un personaje muy especial y muy querido. Él salvó al leoncito y lo crió, pero hizo una perforación espontánea de córnea y tuvimos que ir a operarlo de urgencia al mirador, también nuevamente con Karim y con Isnardo Ardila. Como anécdota curiosa, de tanto recibir el aliento del tigre, del león, duramos como 3 días oliendo a bostezo de león, que es lo más horrible que hay. Eso no se lo quita a uno nadie, ese olor. Sí, sí, pero sí. También fue otra situación. Por la cercanía al tener que, claro. De operar un animal. Pero eso son anécdotas de la vida. Doctor Luis Fernando, regáleme una pausa porque quiero aprovechar este momento, como decía José Acevedo y Gómez, de efervescencia y calor, para que nos cuente esas experiencias suyas
alrededor de las cirugías que hace en los seres humanos. Ya contamos la anécdota de las cirugías que hizo con la tigresa y con el león en el zoológico Matecaña, porque ese león se lo regaló el zoológico Matecaña a Carlos Jaramillo, porque él, de los residuos que quedaban de alimentos y todo, se los regalaba al zoológico. Y como él ha sido un animalista Sí, de vieja data, la pesca y todo ese tipo de todo. cosas. Él ahorita está en un programa de Zabaleta muy Sí, señor, interesante. hermoso. Te lo sugiero como un personaje No, para lo una tengo entrevista. en agenda. Lo Bueno. tengo en agenda. Vamos a una pausa con este programa Puntos de Vista con el oftalmólogo doctor Luis Fernando Restrepo, y regresamos para que hablemos de las enfermedades de salud visual, de las enfermedades visuales que afectan la salud de los seres humanos y obviamente la calidad de vida de las personas, de lo cual el doctor Restrepo tiene una experiencia extraordinaria, que son como 6 o 7 enfermedades, y queremos en lo posible hablar una por una y las soluciones que se plantean al respecto. Solicitar tu crédito Confamiliar ahora es más simple y más fácil con nuestra nueva herramienta de crédito digital, con la cual podrás solicitar tus créditos de libre inversión desde cualquier lugar y a cualquier hora. Entra a www.confamiliar.com/crédito, selecciona crédito digital y listo. Todo lo que necesitas es crédito Confamiliar. Vigilado Supersubsidio. Doctor Luis Fernando, yo tengo aquí en mis apuntes 2 o 3 enfermedades clásicas de salud visual. Una es la miopía, otra es la presbicia. Yo tengo presbicia, usted lo sabe, porque usted me ha examinado a mí en otras épocas. Otra es el astigmatismo, y creo que son como 6 o 7. ¿Qué tal si usted nos dice en qué consiste la miopía y qué hace usted desde el punto de vista de la oftalmología, la cirugía oftalmológica, para evitar que el ser humano tenga miopía? Si tú me permites, nos ponemos en contexto. De acuerdo. Yo obviamente soy oftalmólogo general. Yo hice mi especialización como oftalmólogo, Sí, y ejercí oftalmología general unos 10 años. sí, Pero después me subespecialicé en cirugía refractiva, que es la rama de la cirugía ocular que ejerzo hoy en día. Esta cirugía refractiva se refiere a todos los procedimientos quirúrgicos y algunos procedimientos que no son propiamente quirúrgicos para el manejo de ciertas enfermedades o de ciertos defectos visuales. Hablemos primero de defectos visuales. Yo me especializo en la corrección de la miopía, la hipermetropía y sus 2 primos hermanos, el astigmatismo miópico, el astigmatismo hipermetrópico, la presbicia, como defectos visuales, que no podríamos llamar propiamente enfermedad. Y en el manejo de algunas enfermedades que me gustaría extenderme un poquito, Sí, si tenemos la oportunidad, por supuesto. porque creo que es de importancia para el público, Es que es muy pedagógico. La gente, que es el queratocono eh, y algunas otras enfermedades similares. La miopía y la hipermetropía, el astigmatismo hipermetrópico y la hipermetropía pura son defectos relacionados con el poder sumado del ojo. Los diferentes lentes del ojo tienen un poder que en condiciones ideales enfocan directamente sobre la retina la imagen. en la estructura del ojo. Correcto. En la miopía, la imagen, el miope tiene muy mala visión de lejos, pero tiene una buena visión de cerca. Dependiendo del grado de miopía, puede ser que sea muy cerquita o que sea una distancia cómoda para leer. El hipermetrópe, cuando empieza a ser sintomático, cuando el defecto ya sobrepasa, digamos, la tolerancia del ojo, ve mal de lejos y ve peor de cerca. Y el astigmatismo hipermetrópico y el astigmatismo miópico, además del defecto básico de miopía o hipermetropía, tiene además el astigmatismo. Perdónenme un minuto. Les explico. ¿Cómo le explico a mis pacientes? Correcto. El ojo humano, Mostrándole a la cámara, doctor. el ojo humano debería ser como esta pelotica de basquetbol. Obviamente no me estoy refiriendo ni al color ni al tamaño, sino a la forma. Curvo por acá,
pero sobre todo más o menos igualmente curvo en este sentido que en este. El astigmatismo se parece a esta pelotica de fútbol americano. Es curvo por acá y es curvo por acá, pero son dos curvas diferentes. En el caso de la miopía y la hipermetropía, yo corrijo ambas curvaturas más o menos en igual medida para obtener una corrección simétrica. La simetría es muy importante. Nosotros queremos alcanzar lo que un ingeniero llamaría una simetría rotacional, que cuando se rota sea simétrico, pero obviamente el astigmatismo no es asimétrico. Luego, yo tengo que corregir esta curva con su fórmula específica y esta curva con su fórmula específica. Y eso es lo que logramos a través del excimer láser. Llevo más de 30 años operando excimer láser. Estoy dedicado, digamos que ocupa el 80% o el 90% de mi actividad médica. Y tenemos en estos momentos un índice de corrección supremamente bueno. En la inmensa mayoría de los pacientes, en el procedimiento inicial, logramos corregir la totalidad del defecto. Y en un porcentaje muy bajo, tenemos que ir en un segundo tiempo a corregir algún residuo que nos quedó, porque a pesar de que todo se trata de cálculos matemáticos, este es un problema de óptica, de física, no todos somos exactamente iguales. Entonces, ocasionalmente, pero yo te diría que depende del defecto, pero el porcentaje global es menor del 1% de aquellos que no quedan con una corrección adecuada. Esperamos unos 2 meses. O sea, el éxito es del 99%. Inicial. Pero luego esperamos 2 meses para corregir el poquito que nos haya quedado, lo cual no significa un costo adicional para el paciente. En la oferta que yo le hago a mis pacientes, les incluyo la posibilidad de tener que hacer un retoque sin que signifique costo para el paciente. Con esto alcanzamos una corrección completa en una cifra demasiado cercana al 100%. Ahora, hay ojos que de antemano son tan distorsionados que uno le advierte al paciente que la mejoría que va a obtener puede no ser total, pero es un gran avance. Pero estos son casos simples. Sí, está bien. Estos son los casos de miopía, hipermetropía, astigmatismo miópico, astigmatismo hipermetrópico. Una pregunta que frecuentemente me hacen es ¿desde qué edad o hasta qué edad? Allá quiero ir yo porque parece ser, regáleme una pausa adicional, porque parece ser que ese es un punto muy clave de en qué momento un paciente, una persona que tenga, como usted mismo lo dijo, o enfermedad o defectos, porque una cosa... Digamos que un paciente que Pero necesite... perdóneme una pausa comercial y regreso con usted porque le estaba diciendo, doctor Luis Fernando, que parece ser que un paciente tiene un momento determinado en la edad en que le es más favorable la cirugía, ¿sí o no? Después de esta pausa. Perfecto. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. ¿Desde qué edad? En términos generales, quien necesite gafas o lentes de contacto es un probable paciente para ser corregido con excimer láser y el resultado es no usar más gafas, no usar más lentes de contacto. ¿Para siempre? ¿O No. eventualmente? Hay un tema que es la presbicia que ahorita lo tocamos. Ah, bueno, perfecto, eso es otra cosa. No operamos menores de 18 años, salvo excepciones muy contadas. Porque el ojo humano alcanza su tamaño adulto alrededor de los 14 años. ¿Madurez? Sí, su tamaño adulto. Ajá. Más o menos 3 años. O sea, una persona puede alcanzar el tamaño final de su ojo a los 11 años, pero también puede ser a los 17. Y no es conveniente intervenir un ojo que no se ha estabilizado todavía en su desarrollo. Entonces, digamos que el corte son los 18 años.
Límite superior, tengo un paciente de 92 años que había sido operado de cataratas, pero había quedado con necesidad de gafas, que es otra opción que tenemos. Lo operé con el láser, le quité las gafas para lejos y es un paciente muy contento. Lo operé hace unos 2 o 3 años, en estos momentos tiene 92 años. Lo vi hace una semana y es un hombre muy, muy contento con su cirugía. Puesto, ¿quién no quiere ver bien? Ahora, la edad ideal depende de cada defecto, pero sobre todo depende de un muy buen examen. El problema de todo esto es un muy buen examen. Diagnóstico. El diagnóstico cuidadoso del paciente. Ujú. Hay que dedicarle tiempo suficiente al preoperatorio para estar seguro de que ese paciente con esa edad es un buen candidato. No existe la respuesta exacta. No existe la edad ideal. Existe el examen ideal que nos dice si ese paciente a esa edad es un buen candidato o no es un buen candidato. Pero en términos generales operamos mayores de 18 años. No existe límite superior. Se me olvidaba comentar que no solamente es para aquellas personas que naturalmente tienen que usar gafas, sino pacientes que han sufrido otras cirugías oculares, como cirugía de cataratas, cirugía de retina, etcétera, que quedan con un defecto producido por la misma cirugía. También esos pacientes los podemos corregir con el láser. Doctor Luis Fernando Restrepo, usted hace 30 años aproximadamente, yo lo recuerdo perfectamente, era yo director de noticias de RCN, y eso fue un suceso en la ciudad. Trajo el primer láser para cirugía de ojos Sí. a Pereira. Regáleme una última pausa y hablemos de cuál es la consigna suya, porque yo le entiendo de esta manera, si me equivoco, me corrige, por favor. La consigna suya es que el paciente no use más las gafas, ¿cierto? Se nos va a quedar un tema importante. Que No, es que pero la podemos tocó, hacer ¿no? un segundo programa. Perfecto. Yo no tengo problema porque este proyecto es un proyecto de este amigo suyo. Muchas gracias, Luis. No hay problema. Entonces vamos a una pausa porque esa respuesta la espero del doctor Luis Fernando si el paciente, a ver, lo de la historia del primer láser que llegó a Pereira y segundo, de si el paciente, la consigna de él con el paciente es que no vuelva a usar lentes o gafas. Ya regresamos. El objetivo obviamente es no más uso de gafas y no más uso de lentes de contacto. Con la presbicia no logramos todavía una corrección completa de la presbicia. En algunos pacientes, de acuerdo con su actividad, les ofrezco una corrección parcial que les permite liberarse del lente de las gafas para responder un WhatsApp, para hacer muchas actividades, pero para periodos prolongados de lectura, para actividades muy delicadas de cerca, puede necesitar el apoyo de unas gafas, pero mucho más delgaditas que las que normalmente hubiera usado. Entonces, la presbicia, la corrección es parcial y son pacientes muy seleccionados. Por decir algo, un abogado no es un buen candidato. Una persona que maneja una lechería es un excelente candidato porque sus necesidades de cerca son menos. Claro, el abogado tiene que leer sentencias, Tú me jurisprudencia. decías que la pregunta que seguía era ¿cuál? La- La historia de la llegada del láser. No, yo tuve la oportunidad de ser educado en esto por uno de los inventores mundiales de esta cirugía, ¿Ah, sí? el doctor Luis Antonio Ruiz, porque esta cirugía fue inventada en Colombia por el doctor Barraquer y por el doctor Luis Antonio Ruiz. Yo durante un año viajé todas las semanas a Bogotá a educarme con Luis Antonio Ruiz y finalmente logré, con el apoyo económico de él, que trajéramos un Excimer láser a Pereira, el primer Excimer láser en todo el eje cafetero, es más, casi en todo el occidente colombiano. Montamos al mismo tiempo, había en Bogotá, y montamos al mismo tiempo Virgilio Galvez en Bucaramanga y yo aquí en Pereira. Obviamente me asocié con unos colegas y fundamos una sociedad. Inicialmente el láser estuvo en la antigua clínica Risaralda y pues yo ya no pertenezco a esa sociedad,
pero durante muchos años operé allí. Ya. Me quedó una inquietud cuando usted plantea, doctor Luis Fernando, la cirugía dependiendo de la edad y de la madurez o del desarrollo del ojo humano. Y es el tema de si, en qué momento deciden ustedes con un paciente si la cirugía es con láser o con intervención abierta, literalmente como se dice vulgarmente, con cuchilla. Luis, el tema es bien largo, pero digamos que yo lo primero que evalúo es a mi paciente una buena anamnesis, llamamos nosotros. Le pregunto por su vida, por sus enfermedades, qué otras enfermedades tiene, cómo es su vida, cómo es su actitud ante las gafas o los lentes de contacto, etc. Y luego viene un detallado examen ocular orientado hacia la posibilidad de ofrecerle una corrección con excimer láser, si es lo que el paciente viene buscando. Pero un examen cuidadoso y pormenorizado es fundamental. De lo contrario, Al final del examen, utilizan el bisturí. no usamos ¿No? el láser. Con ¿Es láser, el láser? No usamos No, bisturí. con láser no, pero si no es habilitado para utilizar el láser, ¿acuden ustedes al bisturí? No para la corrección de estos defectos. Acudimos al bisturí para un tipo especial de cirugía para defectos muy altos que no pueden ser corregidos con el excimer láser, que consiste en la introducción de un lente especial dentro del ojo sin sacar nada del ojo. Se llama un lente fágico para corregir el defecto desde el interior del ojo. Obviamente el ojo tiene que cumplir unas condiciones, tenemos que hacer una serie de exámenes. Yo remito esos exámenes a Irlanda, a la fábrica, donde los expertos me devuelven una respuesta diciéndome si podemos producir un lente personalizado para esta persona. Una vez el paciente toma la decisión, ordenamos el lente. Es un lente hecho específicamente para el ojo derecho y para el ojo izquierdo de esa persona. Mire usted. Ahí sí tenemos que entrar al ojo, hacemos una incisión de 2,5 milímetros, introducimos el lente, lo colocamos en posición y dejamos un puntico que a la semana lo retiramos. Él es el oftalmólogo Luis Fernando Restrepo. Estoy leyendo aquí el diploma que tiene al frente del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Como médico. Sociedad de Cirugía de Bogotá, Facultad de Medicina, Luis Fernando Restrepo Arcila, doctor en Medicina y Cirugía, independientemente de la oftalmología. Claro. Correcto. Después hice 3 años de especialización de oftalmología, que también está el diploma, en la Universidad del Valle, en el HV, Cali. en el Hospital Evaristo García de Cali, en el Hospital Universitario, una experiencia fabulosa, porque el HV recoge toda la patología de todo el suroccidente colombiano y se veían cosas increíbles y fue un aprendizaje muy completo. Excelente. Él es Luis Fernando Restrepo Arcila, oftalmólogo, persona de muchos años, más de 3, 4 décadas en la ciudad de Pereira, y hasta aquí en el programa Puntos de Vista, periodismo para líderes de opinión, traemos estas experiencias. Los esperamos en el próximo programa con el doctor Restrepo Arcila, y por ahora les agradecemos la sintonía y la confianza. Muchas gracias.